Sí, nosotros venimos de una reunión que hicimos en Córdoba en el mes de febrero, antes que se venciera el periodo legislativo del proyecto de ley que teníamos, que tuvo dictamen favorable en las 3 comisiones, que faltaba que entrara en la última sesión ordinaria para tener media sanción, digamos, ¿no? Pero el periodo legislativo se vencía el 29 de febrero, entonces nosotros antes de eso hicimos una reunión en Córdoba y a partir de ahí participaron compañeros de distintas provincias, del NOA, un sector muy importante de compañeros, alrededor de 50 compañeros participaron. Definimos una estrategia de mandar a la Presidenta una carta de documento a partir de, en buenos términos por supuesto, pidiéndole una reunión o que convocara una extraordinaria para el tratamiento del tema. Pero bueno, no se llegó a eso y seguimos caminando a través de que el Consejo Directivo Nacional de ATE nos da la posibilidad de organizarnos concretamente en todo el país, ¿no? Entonces, bueno, esta reunión de hoy venía con respecto a ese tema, de empezar a organizarnos a través de la Secretaría Gremial, de los compañeros asesores gremiales y bueno, que estamos trabajando en conjunto, ¿no? Y bueno, vinieron una cantidad importante de compañeros, fue una reunión muy grata. Escuchar a algunos compañeros con ganas de hablar, muchas ganas de hablar, de explicar lo que les pasaba. En Córdoba también nos pasó un poco lo mismo, pero bueno, ahí fuimos definiendo algunas cuestiones organizativas, ¿no? El proyecto de ley lo que trata es de hacer una reivindicación de la lucha social, política de estos compañeros y también de un resarcimiento económico, ¿no? En realidad, como se decía en la reunión de hoy, que en verdad fue muy emotiva porque son historias de vida, ¿no? Muchos compañeros hablaban de desaparecidos sociales, ¿no? Todos esos compañeros que estuvieron exiliados en nuestro propio país y deambulando sin trabajo, y es algo que tal vez los jóvenes no lo tienen, no es algo que se conozca tanto, y nos parece muy importante instalar este tema, enseñándole un poco a los jóvenes también toda esa parte de nuestra historia de la clase trabajadora, que son trabajadores que justamente por su compromiso, por su lucha, fueron prescindidos durante la dictadura y todo el sufrimiento que conllevó para todas esas familias, ¿no? Su compromiso político y luchar también por los derechos que eran de los trabajadores. Soy licenciado en física, he trabajado en el área de reactores nucleares, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, desde el año 1969 hasta el año 1976, en el que a fin de octubre fui dejado cesante por aplicación de la llamada entonces Ley de Prescindibilidad. La Ley de Prescindibilidad, sin justificación, digamos, sin causa, dejaba sin trabajo a gente que trabajamos en el Estado y que por eso deberíamos tener una cierta garantía de continuidad de nuestra actividad. Bueno, esa ley interrumpió esto. Y junto conmigo, bueno, tengo entendido que del orden de 250 profesionales fueron también víctimas de esa acción en el proceso de la dictadura militar. La ley de prescindibilidad impedía o prohibía volver a tener ningún tipo de trabajo, ningún tipo de actividad en cualquier ámbito oficial, ya sea de la administración nacional, provincial o municipal. Puedo decir, sí, a mí no me quitaron la vida, como hicieron con otros compañeros que han desaparecido, pero no se arruinaron la vida. Porque ese golpe que significa de pronto estar durante 8 años consecutivos, sin posibilidad de tener ningún trabajo, es muy difícil remontarlo en el resto de la vida. La dictadura recién ahora se está empezando a entender y a decir que fue una dictadura cívico-militar y no una dictadura militar exclusivamente. ¿Y esto por qué es importante decirlo? Porque no solamente ha habido grandes grupos empresarios nacionales y no nacionales, digamos, interesados en que hubiera la instauración de esta represión sobre los sectores populares, porque detrás estaba la idea de implantar un mecanismo de entrega. Esto es lo que estoy tratando de decir. Pero también ha habido muchos sectores e individuos no militares que dentro de los organismos del Estado en realidad trabajaban para intereses extranjeros
entre los cuales están los intereses propios de beneficios económicos o de beneficios de poder, puestos al servicio de intereses extranjeros. Entonces, eso también forma parte del aspecto cívico de la dictadura, que tuvo inclusive continuidad aún después de que la dictadura como tal cesó en el manejo del aparato del Estado, pero muchos de estos personajes siguieron actuando durante la democracia. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque precisamente los que fueron quienes denunciaron a alguien para que lo echaran, continuaron en el poder y siguieron creciendo profesionalmente y escalando posiciones, adquiriendo más poder dentro ya del proceso democrático. Entonces hay una continuidad cívico de aquella dictadura cívico-militar. Y esto a mí también me llegó a golpear después, años después, por volver a haber tenido situaciones con esta clase de personajes. Los derechos humanos no son solamente, y no debería ser la lucha por los derechos humanos, solamente lo que está centrado en la defensa de la vida y la integridad, que es válido que lo tenga, obviamente, pero también el derecho al trabajo, el derecho a la continuidad en el esfuerzo, el derecho a poder articular los conocimientos profesionales en compromiso con el trabajo que se va a hacer, y también en la continuidad de lo que significa transmitirle a las nuevas generaciones estos conceptos, estos criterios. Hoy se puede recibir un ingeniero y preocuparse solamente por el desarrollo, el diseño de un determinado producto. Pero tiene que aprender, y alguien se lo tiene que decir u orientar, a que esos conocimientos a lo mejor no son igualmente aplicados para tal concepto de producto o para tal otro concepto de producto. ¿Cómo impacta esto en el contexto? ¿Cómo impacta esto en la capacidad de desarrollo de la industria nacional, de la capacidad de desarrollo de nuestros recursos humanos? Entonces, este tipo de cosas yo creo que tienen plena vigencia y es el aspecto de derechos humanos que yo creo que es importante rescatar. Hoy estuvimos en una reunión de cesanteados que se hizo aquí, gente que viene de distintas provincias, en donde este fenómeno de haber dejado a la gente sin trabajo se repitió, y durante muchos años hemos estado dispersos, porque ¿qué pasó? Al quedarse sin trabajo, al desperdigarse la gente, al haber muchos desaparecidos, ¿no? Amigos que no están más, quedas aislado, y aislado no impactas. Entonces es importante reunirse, juntarse, compartir las experiencias, darse el ánimo para seguir la lucha y para recuperar lo que es importante, que por un lado un resarcimiento histórico puede tener un aspecto económico, pero lo principal es el resarcimiento, que significa el reconocimiento del haber actuado, el haber luchado y el querer seguir haciéndolo en la medida en que todavía sos útil. A mí me da mucha tristeza haber luchado y haber padecido las consecuencias de haber luchado por un proyecto nacional y popular, cuando todavía nadie decía que había un proyecto nacional y popular de tales o cuales características. No fue el único, hubo muchos compañeros que lo hicieron, y que de pronto un proyecto nacional y popular se empieza a poner en marcha, más o menos, y uno dice: yo estoy afuera y no puedo aportar, y toco puertas y mando currículum y no tengo respuesta. Entonces, yo creo que es importante juntarse para entre todos lograr la reparación, que significa una reincorporación, un reconocimiento al cual todo el mundo tiene derecho, ¿no?